Hermanos, Dios les bendiga. Pues en esta ocasión tengo una entrevista que creo que puede servir mucho y más por el contexto que estamos viviendo. Pongo rápido la anécdota. Em, Dado el gran incremento, bendito sea Dios, de evangelizadores que están ayudando con esta teología del cuerpo que nos dejó Juan Pablo II, una persona me dijo, oye, pero ¿has encontrado alguna manera de aplicar la teología del cuerpo, pero para menores de edad, para niños? Porque muchas veces el problema no está en el muchacho de 20 años que está viendo pornografía, es que ya mi niño de 6 la está viendo. Entonces, la concepción del cuerpo, hasta dónde se puede hablar con un niño de la sexualidad o cómo manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, le pregunté a una de las expertas en teología del cuerpo, al menos en redes sociales, a la consagrada Rebeca, y me dio el contacto de Karina Barba, a quien le doy la bienvenida. Karina, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Cristian, buenas noches, buenos días y bueno, encantada de estar aquí contigo en tu canal y un saludo muy especial a tu queridísima audiencia. Bien, entonces, pues Rebeca me la recomendó, pero precisamente empezamos con eso. ¿Quién es usted? ¿Por qué de alguna manera Rebeca pensó en usted para tocar este tipo de temática? ¿Qué ha hecho? Más o menos explíquenos quién es usted. Bueno, muy bien. Yo pues soy una mujer, esposa, mamá, profesora y desde el 2014 pues la teología del cuerpo cambió mi vida. Cambió mi vida, la manera en que me relacionaba con el mundo, pero sobre todo sanó mi vida, sanó mi historia y empecé a encontrarle mucho sentido a las enseñanzas de la iglesia en muchos aspectos. Empieza como una búsqueda de alguna manera personal, intensa, mi formación en el Theology of the Body Institute de Filadelfia y luego pues propiamente en mi quehacer como profesora y sobre todo también como mamá, de ver cómo poder pues enseñar esto tan hermoso, tan grande, tú lo has dicho, un regalo que nos dejó San Juan Pablo II, no solamente a los católicos, sino a la humanidad entera, una antropología adecuada. ¿Cómo traducirla? ¿Cómo ponerla en un lenguaje que para los niños fuese fácil? En esa búsqueda, pues me encuentro con Mónica Schauer, que es la presidenta, la directora de TOBET, que es el Theology of the Body Evangelization Team, que tiene su sede en Dallas, en Texas. Es una institución fundada desde el 2001 y se dedica básicamente a eso, al desarrollo de material original pensado para los niños. Ella ha creado un currículo que se llama The Body Matters. Es un currículo para niños desde kinder hasta octavo. Entonces yo me contacto con ella, le digo, mira, yo estoy en Colombia, ¿cómo hago para aprender, para traerme los libros? Y bueno, tomo su curso, tomo su formación y empezamos como esa relación. En ese momento yo también estaba desarrollando todo el material y bueno, el tiempo pasa, transcurre y en el 2020 iniciamos con la traducción de este currículo. Entonces hago parte del equipo traductor del currículo para niños de The Body Matters, el cuerpo importa. Y además, pues en este momento soy la directora de formación para Hispanoamérica. Perfecto, perfecto. Entonces, pues yo creo que con ese currículum todos entendimos por qué Rebeca la recomendó para tocar el tema. Entonces, quisiera poner para iniciar pues la doble cara, ¿va? Afortunada y desafortunada del manejo esto de la sexualidad, sobre todo en el contexto ya para con los niños, ¿va? Hay una visión privativa, por ejemplo, con la cuestión de la pornografía, de cualquier distorsión que sea de la sexualidad como tal, como si el objetivo fuera precisamente no pecar, no masturbarse, no ver pornografía, no meterte con relaciones sexuales con el novio, o sea, pero es un no, 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 no. Entonces, creo que es importante rescatar algo, a lo menos eso habla de una conciencia, decir, es que esto puede llevar a complicaciones muy fuertes y más si entran dentro de la infancia.
Pero ahí viene la parte ahora positiva. Es decir, desafortunadamente, no conocemos la manera creativa, positiva, que sobre todo Juan Pablo II nos pone, y entonces básicamente la educación es más bien restrictiva, es decir, no caigas, no veas, no etcétera, o hay de ti si sales embarazada, o entonces empieza una cosmovisión de la sexualidad negativa, con un fin positivo, ¿ah? Que obviamente los papás no quieren que caigan en las consecuencias que traen toda esta distorsión de la sexualidad. Pero al día de hoy, no sé usted cuál será su perspectiva, yo creo que al día de hoy, dado la revolución digital que está pasando, los cambios que han sido brutales, muy rápido, me decía un sacerdote, a nosotros ya nos están dejando atrás, él ya tiene, no es un anciano, pero tiene su edad, y dice, simplemente nos rebasaron. O sea, nos rebasaron. Antes los cambios eran más progresivos, ¿verdad? Yo nací en el 81, a mí me tocó todavía el cassette, por ahí de niño todavía los LPs grandes. Entonces, del LP al cassette hubo su tiempito, del cassette al CD hubo su tiempito, pero hoy al año ya no sirve mi celular, porque ya una tecnología, la inteligencia artificial, es demasiado acelerado todo esto. Entonces, al día de hoy yo digo, no quiero ser pesimista, pero creo que es casi imposible que tarde o temprano tu hijo no se vaya a encontrar con algún tipo de material de distorsión sexual. Aunque no lo quiera, porque, por ejemplo, aquí yo vivo en Los Ángeles. La otra vez fui a una parroquia en Hollywood y había un espectacular estrictamente pornográfico. Entonces, así una mamá no le dé dispositivos o no lo exponga todo eso, simplemente el irle a comprar algo, no sea fuera a la farmacia, pasa por ese espectacular y ya el niño ya vio. Entonces, y la cuestión es, ¿nos vamos a quedar simplemente decir, no veas, es malo, etcétera? ¿Por qué no ver la parte positiva? Es decir, para cuando yo sí creo que hay que proteger lo más posible, ¿verdad? Pero no sé si también en el instituto manejan algo de estadísticas. A mí ¿qué fue? En el 2020 o 21, por ahí vi unas estadísticas en España que en promedio, por ejemplo, un niño tiene acceso a la pornografía, tenía un acceso a la pornografía alrededor como de los 11 años. Bajó a los 8 años, Ujú. ya en el 2020-21 bajó a los 8 años y en algunos hasta los 6 años. Y el problema está que en España no era cualquier pornografía, o digo, ninguna pornografía es normal, ¿verdad? Pero la normal de adultos, relaciones, sino ya estaban hablando de zoofilia, de cuestiones de una perversión mayor, ¿verdad? O sea, no estaban viendo un contenido normal, entre comillas. Entonces, eh, y cuando vi esas estadísticas, tenía una entrevista con uno de los que hizo la encuesta y todo esto, pues sí, se dijo, me preocupa y todo eso, pero la solución que dio, dijo, creo que en este momento es que se hable con naturalidad de la pornografía, de que si la va a ver tu hijo, tú te sientes al lado de él a verla, etc. Yo dije, no, eso no son las recomendaciones. Dice, o sea, lo grave está que lo procese solo el niño, etcétera. Entonces, quiero poner este panorama porque, y digo la última cosa para darle ya entrada, es a un sacerdote una vez le escuché una cosa que nunca la había pensado así. Él dice, el grado de abuso sexual a los niños es mayor de lo que nos dicen las estadísticas, porque las estadísticas nos ponen solamente si han sido tocados o abusados físicamente y todo eso. Pero dice, si agregamos un abuso que es explícitamente un abuso, como mostrar a un niño este contenido pornográfico, ese niño está siendo abusado sexualmente, porque él no tiene el criterio como para poder entender la relación de la relación sexual, etcétera, todo eso. Entonces, la mayoría de nuestros jóvenes, aun cuando no han sido violados físicamente, ya han sido abusados sexualmente porque fueron expuestos de niños. Y además, por la parte de los estudios de neurología, sabemos que es como si fuera un shot de cocaína en el cerebro del niño, ¿no? Cuando se puede encontrarse con ese tipo de material. Entonces, ante esta perspectiva, ¿cómo ponemos luz? ¿Cómo ponemos luz? Es la parte que ahora le dejo a usted. Muy bien, Cristian. No, sin duda, esa es la realidad y a eso nos enfrentamos. Pero digamos, lo esperanzador de este mensaje, de esto de la teología del cuerpo, es que viene a hablarnos de esta antropología. Hoy, sin duda,
lo que, digamos, lo que todo este bombardeo ideológico, lo que todo esto que tú has mencionado muy bien, pretende redefinir lo que significa ser humano, pretende que nos olvidemos de esas anclas, de esa verdad absoluta de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios para el cielo. En esta realidad caída, en esta realidad de lucha, en esta realidad que nos exige una vida virtuosa, ¿verdad? Y sobre esa realidad, por supuesto, es en la que San Juan Pablo II, de hecho, estructura esto de la teología del cuerpo. Entonces, tú bien lo decías, desafortunadamente el cuerpo se ha visto desde dos orillas injustas. Una que lo presenta como el gran enemigo, objeto de pecado, lo que hay que sofocar, un poco un maniqueísmo, ¿no? El mismo San Juan Pablo II se refería a esto, un puritanismo, ¿no? Esto es malo, pecado, feo. Y por el otro lado, es la cultura en que dice, no, al cuerpo hay que darle vía suelta y hay que simplemente satisfacer todo lo que pida. Esas dos visiones que aparentemente son contrarias realmente confluyen en lo mismo, en verlo de una forma materialista, en ver al cuerpo como un accesorio, como algo que al final yo puedo modificar, yo puedo cortar, yo puedo simplemente obviar y que no hace parte de mi identidad. Entonces el cuerpo hoy se presenta como el enemigo de la libertad y de la identidad. ¿Qué propone San Juan Pablo II? ¿Cuál es la pedagogía de la teología del cuerpo? Es decir, él abre con una frase maravillosa, él dice, una vez la segunda persona de la Trinidad se encarna, es decir, toma nuestra naturaleza humana, el cuerpo entra por la puerta grande a la teología. Y si pensamos en ese acontecimiento que de hecho muy pronto vamos a celebrar, ¿no? La encarnación de nuestro Señor, pues allí inicia la teología nuestra, inicia además por la puerta grande. Entonces, nuestro Señor, la segunda persona, se hace uno de nosotros sin dejar de ser Dios para contarnos desde esta realidad qué significa ser humano y para contarnos y para llevarnos y además explicarnos que nuestro cuerpo no es solamente algo biológico, sino teológico. Entonces, en ese desarrollo se basa la teología del cuerpo. Pero bueno, tú decías, y esto como a los niños, ¿no? O sea, las estadísticas son esas y las estadísticas son muy dramáticas. Niños a edades muy, muy tempranas accediendo a la pornografía porque es que está a un clic de distancia. Y tú lo decías muy bien, o sea, hace unos años era, no sé, tocaba la revista y eso era, mejor dicho, y escondidos y no sé qué. Hoy realmente está al acceso de cualquier niño. ¿Qué debemos hacer? Los papás también tenemos una gran oportunidad hoy y gracias a la tecnología nos podemos formar. Tenemos recursos para formarnos muy bien. Y es por eso fundamental que nosotros también analicemos qué estamos teniendo en nuestros dispositivos, ¿no? A veces nos hemos de alguna forma subido en el bus o aquí decimos una expresión como que nos hemos sentido cómodos con frases de contenido para adultos. Y entonces como nos sentimos muy adultos, entonces permitimos que esas imágenes estén en nuestros dispositivos, estén en nuestras casas, pero ¿y es que acaso somos inmunes nosotros a eso? Realmente el contenido que supuestamente es para adultos también daña el corazón de nosotros como papás. Entonces, eso digamos de primera mano. En nuestras casas, en nuestros dispositivos, no debe haber ningún contenido que dañe nuestro corazón de papás, de adultos, y mucho menos ese contenido pueda estar al alcance de nuestros niños. Segundo, digamos, esa propuesta de decir, bueno, no, ya está aquí, entonces lo que tenemos es que acompañar. Realmente es una propuesta muy riesgosa, precisamente porque los niños en ese proceso de desarrollo, en eso que naturalmente nosotros pues vivimos, nuestro proceso de desarrollo normal, nosotros vamos adquiriendo capacidades y vamos adquiriendo una cierta madurez hasta llegar a la adultez. ¿Qué pasa cuando un niño se expone a estas imágenes, así sea en compañía del papá y de la mamá? Son imágenes muy fuertes que vienen a distorsionar eso maravilloso que es el amor.
Y entonces viene a llenar de imágenes de violencia, de egoísmo, a imágenes que para nada hablan de la realidad de esa entrega a la cual estamos llamados en el matrimonio, para nada. O sea, las imágenes pornográficas, decía uno de los speakers en habla inglesa, pues reconocidos, decía, el problema de la pornografía no es que muestra mucho, el problema de la pornografía es que muestra muy poco de la persona, porque reduce a la persona a un objeto de placer. Entonces, es eso a lo cual están expuestos los niños, a una distorsión total de lo que significa amar, a una distorsión total de lo que significa una relación con el otro, a una distorsión total de lo que significa esa donación, en esa unión en una sola carne a la cual estamos llamados, pues quienes estamos en esta vocación al matrimonio. Entonces, a los niños, lejos de exponerlos, porque ya eso es lo que hay, lo que debemos es cuidar el corazón, proteger la pureza. Primero, tomando nuestras medidas, o sea, que nosotros mismos hagamos un análisis de en qué nosotros estamos gastando nuestro tiempo, cuáles son esas imágenes que estamos dejando introducir cuáles son esas conversaciones que tenemos muchas veces. Fíjate que en esas estadísticas también se ha dicho que en la red social donde más se comparte pornografía es el WhatsApp. Entonces uno pensaría que son esas páginas especializadas. No, resulta que es el WhatsApp. El WhatsApp que además es algo súper asequible para cualquier niño, sí, o sea, el teléfono de mamá, de papá, del amigo, no sé qué, del vecino, pues por allí es por donde más se comparte pornografía. Entonces, es como ver eso. Lo otro, Cristian, muy importante, y de eso habla San Juan Pablo II, él menciona dos experiencias humanas fundamentales. Entonces, decía, o sea, él como un filósofo ontológico moderno, o sea, tomista que recoge todo esto, pero además reconoce esa experiencia humana. Él dice, es importante en esta realidad nuestra, esta realidad de hombre caído o de hombre histórico, como él lo denomina, saber que necesitamos experimentar la reverencia para poder amar. Entonces, ¿cómo experimentamos la reverencia? A través de dos experiencias humanas, del el asombro y el maravillarnos. Y él además dice, el escenario ideal o el escenario natural para esas dos experiencias es la familia. Entonces, debemos cuidar la familia, cuidar eso y ayudar a que nuestros niños crezcan en ese tipo de experiencias. ¿Para qué? Para que no se trate de digamos, una moral prohibitiva o una moral voluntarista, por ponerle algún nombre, ¿no? De lo que es permitido es lo bueno y lo que es prohibido es lo malo, sino que desde el corazón, desde su interior, ellos vayan creciendo en un criterio virtuoso que les permitan elegir en libertad ese bien mayor. Entonces, quisiera poner como algunos, no sé si sintetizo bien para en cuestiones muy concretas, bajar sí, la idea. Por ejemplo, me parece excelente. La primera recomendación es, ciertamente, es casi imposible que por algún lado no se vayan a topar sus hijos con esto, pero al menos el hecho de que en el seno familiar sí haya una cuestión de protección, quizá precisamente hay un punto de poder después dialogar con cierta madurez con el niño en esta parte, me imagino, ¿no? Porque digo, si ya de antemano el niño ha visto o escuchado o expuesto a contenido indecente dentro del propio hogar, cuando se lo presenten los amigos o en la calle o en un lugar en donde yo no tengo acceso o toda la seguridad como tal posible, pues lo único que va a hacer va a reafirmar. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que he visto en mi casa. ¿Va? El hecho de que se encuentre después con algo que nunca ha visto en su casa, posiblemente ahí es donde se puede dar un diálogo, de decir, ¿por qué? Fíjate, precisamente en casa no tenemos esto, porque mira, esto. ¿va? O sea, el hecho digo porque muchos se pueden tirar la toalla, literalmente, es decir, es que ¿de qué me sirve protegerlos a nivel de qué se ve en la casa, de que todo eso, si al final en la escuela, en la calle, etcétera, se van a exponer, sí, pero a lo menos ellos ya conocen un nivel de protección, de pureza, no de purismo, sino de pureza dentro de la casa, etcétera, que da la pauta para poder dar una interpretación en el momento de que pudieran de encontrarse con este material. Esa es la primera así clave es.
que lo Así veo. es, y Cristian, allí quisiera complementar algo, y es que a veces pensamos que la pornografía tiene que ser explícita, pero Ujú. realmente las canciones, la música, lo que escuchamos, muchas veces ni siquiera son imágenes, sino las letras de las canciones. Es que Entonces, le cuento un... esas eh, letras van creando imágenes y se van normalizando. O sea, es impresionante de verdad. Cada vez en estas fiestas infantiles, lo que vemos o sea, son unas letras de canciones que uno dice, wow, esto hasta a uno mismo o sea, le causa repulsión. claro. Entonces son cosas que, digamos, no se deben tomar a la ligera y pensar que el tema de la pornografía es solamente lo que se ve, no sé, en internet o entrar a un portal. No, hay muchas cosas. Fíjense que la palabra pornografía viene de porné, que significa prostitución, ¿no? Entonces, al final es como el ver al otro como un objeto. ¿No? Ver al otro cómo puedo sacar placer del otro, cómo puedo reducirlo o cómo puede el otro de alguna forma tratar de manipular o chantajear emocionalmente a través de ese intercambio de bienes, ¿no? Entonces muchas cosas están dentro de esto que pudiéramos considerar pornografía, dentro de esto que puede estar dañando el corazón de nuestros niños, los dibujos animados, o sea, mucho contenido que hoy simplemente decimos, no, pero está viendo un programa para niños. Bueno, papás, realmente estamos allí viendo qué es lo que estos niños están aprendiendo. O sea, muchas de las series de Netflix, hay una que se llama, por ejemplo, Sex Education, es una serie muy popular dentro de los niños. Y es terrible, o sea, es terrible, pero digamos que como está catalogada como una serie para juvenil, no sé qué, pues los papás dicen, no, pues está viendo algo. No, papás, es importante que estemos muy alerta, muy atentos y cuidando también nuestro corazón. Sí, de hecho, pienso en algunas cuestiones de, sobre todo con adolescentes que uno ha tratado y todo eso, o sea, casos como también otra, para ponerlos así en casuística, ¿verdad? Y no creer que solamente, como usted dice, es como es pornografía explícita. Un caso de un muchacho decía, a mí era un niño y se me quedó grabado cuando mi papá, oye, no me acuerdo si mi papá o mi mamá había dicho, bueno, un cónyuge le dijo al otro, le dijo, mira, tal artista está saliendo en la televisión con un vestido transparente. Este, el niño no lo vio, pero dice, a mí me quedó muy grabado eso, porque me lo imaginé. Entonces, evidentemente, después de uno que habla con los papás, ellos nunca creyeron que por ahí empezaban a despertar. Un comentario nada más con eso. Otra, de que tenían papás que se hablaban como con doble sentido. Eso, o al menos en México se usa mucho, el Ujú. doble sentido y todo eso, y se cree que los niños no están entendiendo. Algunos no entenderán, pero hay otros que precisamente tienen una perceptibilidad más aguda como tal y están percibiendo más de lo que tú crees, aun cuando supuestamente lo estás diciendo en clave, y sobre todo hablando de la misma sexualidad del propio matrimonio que repetimos, es algo bueno, santo y sagrado, ya con la vulgaridad, ya con el doble sentido y todo eso, ya empiezas a ensuciar lo que en sí mismo es limpio, es puro. Entonces es otra cosa que se me venía a la mente y la tercera, ahorita que se me vino también a la mente es muchachos que han escuchado a sus papás, por ejemplo, ellos están viendo una serie o van por el carro, etcétera, y hacen algún comentario sobre el cuerpo, sobre todo de la mujer, que es el que se objetiviza más, y sin empachos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a decir, no, vamos analizando a las personas simplemente como cosas, ¿verdad? En el sentido. Entonces, porque aquí no solamente la cuestión de la pornografía, porque es teología del cuerpo y muchas veces se abusa del cuerpo en el sentido de que si por gorda, por flaca, o sea, ya empieza la distorsión de valorar el cuerpo por este tipo de parámetros, ¿verdad? Ya es empezar a preparar a los niños en una deformación de esto, ¿verdad? Lo otro que le había captado, bueno, primero es esto, pero lo otro es eh, en la cuestión de la prevención. Podemos cuidar y todo esto, pero lo tengo que decir, la pregunta, pantallas sí, pantallas no, cada cuándo, ¿cómo manejar eso? Porque hasta ahora, al menos aquí en Estados Unidos, hasta prácticamente si el niño no tiene una tableta,
la misma escuela se la da. Prestada, como todo eso, porque allí tienen que ser las tareas y todo eso. En principio tienen ciertos programas y softwares de protección y todo esto, pero luego le doy teléfono a mi niño para comunicarme con él, no, etcétera. ¿Usted cómo ve esa parte, que es parte de la cuestión de protección primeramente? Ahorita vamos ya después si se topan y todo esto, pero ahorita en la parte de protección, ¿qué opinas sobre esta cuestión? Pues bueno, Cristian, yo, o sea, digamos, es muy, en temas de educación podemos nosotros, digamos, tener como una sombrilla, ¿no? Unos parámetros generales, pero al final cada papá tiene la tarea y la responsabilidad de conocer quién es mi hijo, ¿no? De saber cómo está ese corazón, qué es lo que realmente se mueve allí en su corazón y nosotros podemos identificar, digamos, cuáles son esas flaquezas o esa virtud en la que nosotros debemos trabajar, ¿no? Entonces hay niños que son realmente muy maduritos, hay niños que digamos, son tranquilos en el sentido en que atienden las recomendaciones y están, digamos, en esa, como ven a sus papás como con obediencia y tratan de, ¿cierto? Y uno como papá lo sabe. Uno como papá lo sabe. Y uno como papá sabe también el niño que le cuesta, sabe también el niño que es súper curioso o sabe el niño que uno le ha pillado sus mentiritas y entonces digamos, no se trata de pronto estar ahí como un policía encima, porque esa no es la manera, pero de ir acompañando un proceso. Recordemos siempre que somos los adultos, nosotros somos los adultos. Entonces, primero debemos ser ejemplo de vida virtuosa. O sea, porque no podemos exigirle a nuestros niños que sean honestos, que digan la verdad, que sean esforzados, que trabajen bueno, muchas en el orden, si nosotros no lo estamos haciendo. ¿Sí? Si me ven a mí mintiendo, si ven que, pues, que no sé, mi habitación es un desastre o sea, muchas cosas debemos nosotros empezar con esa vida virtuosa. Segundo, el tema de las pantallas. Claro, se ha convertido de alguna forma en una necesidad para los niños, ¿no? Hiperconectados siempre en pantallas, pero también tenemos que saber que las pantallas tienen un efecto bastante nocivo en las conexiones neuronales que aún se están haciendo en los niños. O sea, exponerlos a muchas horas en las pantallas, la luz, muchas cosas realmente no está bien para las conexiones. Ahora bien, el tema de los videojuegos, que también es una cosa impresionante y tiene que ver con esta concepción inclusive de la persona humana. ¿Por qué? Porque los videojuegos nos invitan a ser avatars, ¿no? Entonces yo hoy puedo ser un personaje musculoso, no sé qué, y mañana puedo entrar como una niña jovencita de pelo rubio y pasado mañana puedo ser otra cosa. Entonces, eso para los niños claramente es un mensaje que no logran procesar. Entonces lo que está diciendo es, usted puede ser cualquier cosa, usted puede ser lo que sea, no importa lo que usted, o sea, no importa quién es usted, porque usted además puede cambiar, ¿no? Puede ser una cosa. Y para los niños, el tema de la realidad, de lo real y de lo virtual, eso es bastante difícil de procesar para ellos. Entonces, debemos, o sea, el tema de la realidad, tenemos que estar siempre con los pies en la tierra, de saber que nuestros niños están en proceso formativo, no solamente intelectual, ¿verdad? No solamente porque están aprendiendo, no sé, a multiplicar o están aprendiendo otro idioma o están aprendiendo lo que sea en el colegio, sino un proceso formativo de su cerebro, un proceso formativo de sus emociones, un proceso formativo de su identidad. Entonces debemos acompañar eso pues aterrizado, ¿no? Saber que el uso de las pantallas debe ser estrictamente, bueno, vamos a hacerlo para las tareas de la escuela y vamos a utilizarlo con un tiempo y vamos a poner orden en las cosas. O sea, los papás debemos estructurar, no los niños que nos digan, ah, no, pues todo el día o me encierro en mi cuarto, porque muchas veces los papás dicen, no, pero está ya juiciosísimo haciendo su tarea y resulta que el niño está con un aparato electrónico conectado todo el tiempo sin saber con quién se está hablando, sin saber qué está haciendo, sin saber qué está viendo, pero los papás se sienten tranquilos porque dicen, no, pues está aquí en la casa. Papás, una vez más, o sea, no podemos aquí ser ingenuos de lo que está pasando. No podemos hacer, porque los que quieren dañar a nuestros hijos no, para nada están siendo ingenuos y ellos están pendientes digamos, de esas ventanitas que tienen. Entonces, el uso de las pantallas, el uso de los celulares. Hay celulares que solamente sirven para llamar, para recibir y hacer llamadas. Ese es el celular que necesita un niño, por ejemplo. Un niño no necesita internet ilimitado, no lo necesita.
Un niño lo que necesita es fortalecer su carácter, pero sobre todo, Cristian, es muy importante que les enseñemos qué es lo bello. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué pasa si mi niño no lleva celular, mi niño tal cosa, tal, pero el niño que se sienta al lado en el bus del colegio, pero ese niño sí tiene pues indefinido y pues está ahí al lado. ¿Qué necesito? Que mi niño elija no ver. Y elija no ver o que sea capaz de decir cuando llegue a casa, mamá, ¿sabes qué me pasó? Imagínate que en la buseta pasó esto, en el bus del colegio pasó esto, en clase pasó esto. Que venga a mí. Pero esa confianza no se logra con 15, o vamos a hablar de confianza, ok, no, eso Ujú. se logra, se va construyendo y se va construyendo en el día a día, en esa relación que yo tengo como papá y como mamá, en eso que ellos están viendo, no, esto no es de charlas, esto no es de sermones, es que ve que mamá, por ejemplo, ella se acuesta y apaga su celular, no se queda chateando todo el tiempo. En que, por ejemplo, si yo necesito que mi mamá me atienda o que mi papá me ponga atención y está en su celular, que él, no le importa lo que está haciendo, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesitas? Vamos a jugar, salgamos, tengamos vida real. De esa manera, el niño no va a sentir interés, no va a querer, digamos, de alguna forma, llenar los vacíos que los papás, o sea, por naturaleza estamos llamados a cumplir, no los va a querer llenar con la tecnología, no los va a querer llenar viendo qué hay en Internet, preguntando en Internet, porque los niños, claro, si con papá y mamá no se puede hablar de temas, pues yo voy a Google y pregunto por qué tal cosa o cómo se hace tal otra o qué significa tal cosa. Entonces, es crear un ambiente donde el niño sepa que aquí estamos los papás y que además yo soy alguien de confianza y que si Es- él tiene una situación donde se sintió mal, donde algo no lo hizo sentir bien, puede venir a mí y decirme, oye, ¿sabes qué me pasó, mami? Vi esto, me sentí súper mal. Entonces, pero eso lo logramos ayudándolos además a formarlos en la belleza. ¿Qué es lo que promueve hoy el mundo? Lo feo, lo horrible, las cosas de terror, todo lo negro, o sea, todo lo que al final, o sea, es como sí, como una estética de lo antiestético y lo vemos muy normalizado. Entonces, los niños no saben apreciar, por ejemplo, la naturaleza, no saben apreciar una obra de arte, una obra clásica, porque no han sido expuestos a eso. Entonces, lo que ven es una música con unas letras totalmente desorientadoras, los videojuegos violentos, o sea, todo eso. Entonces, eso es lo que está en su cabecita, eso es lo que está en su imaginario, y entonces no son capaces de tener el criterio. Nosotros necesitamos formarlos en la belleza. Decía Dice- el Papa no, Benedicto, perdón. la belleza salvará al mundo, y es que es eso. Claro. Sí, no, y de hecho, bueno, esa frase es de Dostoyevsky y cuando la decía Benedicto XVI decía que generalmente a veces no se cita completa porque Dostoyevsky dijo, la belleza salvará el mundo y la belleza es Cristo, ¿ah? Entonces, ahí hace una Sin duda. expresión, pero increíble, porque tiene toda una posición, Benedicto XVI, donde habla de que él ya pone y agrega, dice, y la belleza máxima es Cristo crucificado. Hombre, ver un crucifijo, o sea, algo tan tétrico y todo eso. Entonces él le empieza a explicar de cómo la belleza de Cristo crucificado es el excesivo amor, ¿no? Dice, pero el problema está que para quien no tiene la mirada pura, solamente ve a un torturado como tal, ¿no? Entonces, y de ahí pues yo saco, o sea, si ya el esposo mismo a la mamá de su hijo ya le dice que no está tan bonita porque ya tiene canas o porque tiene estrías, etcétera, yo le digo, el problema no es de usted, señor, el problema es de que él no tiene la mirada de poder ver la belleza de las canas, la belleza de la estrella, o sea, es decir, una cuestión más trascendente, porque a veces lo bello también se ve reducido a una cuestión meramente estética, ¿no? Y la Ujú. belleza es muchísimo más profunda. Pero a lo que voy con esta también, dijo una palabra clave. Algunos me han creído como exagerado, pero yo le digo que no, o sea, creo que
donde se juega mucho del destino de tus niños es en esta palabra que usted mencionó como unas 2 o 3 veces, confianza. Si ustedes pierden la confianza de sus niños, la verdad que está casi liquidada la situación. O sea, ¿por qué? Porque si se llegan a meter en cuestiones que les van a dañar, antes las platicarán con otras personas que con ustedes. O sea, Ujú. lo fundamental de esta es la confianza. Y la otra, por ahí tengo un video hablando de esto porque he atendido a congresos de trata de personas y todo esto, entonces he tenido relación con la policía cibernética y todo ese tipo de cosas. Además que acá, al menos en Los Ángeles, bueno, esto está en todo el país, ¿no? Pero de estos programas para tratar de evitar abusos dentro de la iglesia y todo esto, a veces se mandan ciertos artículos para formar sobre esta cuestión y es interesante que sobre todo la policía digital y todo esto hable de la inmensa probabilidad que existe que los niños sean captados por pedófilos, etcétera, a través del internet. O sea, que no solamente es de que, ay, mi niño está viendo pornografía y no me está enterando, ¿por qué? Porque me perdió la confianza. No, es que puede estar relacionándose con un pedófilo. Entonces, o sea, ya aquí ya hay un problema grave. Y uno diría, y bueno, yo decía aquí en Estados Unidos, pero el tráfico que hay aquí mismo en los Estados Unidos, que es de, entre comillas, de primer mundo, no quiero pensar en Latinoamérica, no quiero pensar en otros en donde hay corrupción en las policías y todo eso, o sea, que es mucho el riesgo que se pierde. Entonces, quiero tocar esta parte de la confianza. ¿Cómo poder fortalecer esos vínculos de confianza? Si se ha perdido la confianza, ¿cómo ayudar a reparar? ¿Se le viene algo que pueda dar luz a las personas, a los padres de familia? Sí, bueno, Cristian, es algo del día a día, es algo que vamos, o sea, es claro, la confianza se gana, ¿no? La confianza no se exige, no es te exijo que me tengas confianza, no. La confianza la ganamos y no la ganamos siendo igual o siendo amigos de los hijos y tal, y Mm, digamos teniendo, no, digamos, con la autoridad de los padres, con la autoridad que tenemos los papás, pero sabiendo que lo que nos mueve es el amor. O sea, mm, esa caridad de ver a los hijos como un don. O sea, de nuevo retomando el lenguaje de San Juan Pablo II, el lenguaje del don. Si nosotros habláramos esa en clave de don, yo entendería que mis hijos no son un derecho, mis hijos son un don. Dios me los ha confiado. Y Dios me ha confiado estos hijos, que cada uno tiene sus dones, también tienen sus luchas, tiene su historia, me los ha confiado para que yo los lleve al cielo, los ayude a llevar al cielo. Entonces, cuando nosotros tenemos claro el objetivo, ¿no? Entonces vamos nosotros también quitándole muchas arandelas a cosas que a veces empezamos a perseguir en el mundo. Entonces, si yo lo que quiero es hijos para el cielo, entonces puedo ir teniendo un criterio también de qué es lo que ayuda a mis hijos a llevar al cielo. Esto que les voy a comprar realmente les ayuda en ese fin último y empiezo yo también a tener un criterio de formación en el hogar, o sea, que no sea el mundo quien me vaya diciendo es que hoy está de moda esto, hoy está de moda aquello y normal esto y normal aquello, no, porque es que si yo soy como mamá católica, como mamá que entiende que mis hijos son un don, pues yo tengo claro hacia dónde los debo llevar. Entonces la confianza es algo que se construye en el día a día, es algo que se construye además con atención. Cuando el niño además se siente amado y además lo sabe, y lo sabe no porque yo le diga todo el día te amo, sino porque yo conozco ese corazón. Hay un libro muy lindo que se llama Los 5 lenguajes del amor y mm. está de hecho para los niños, o sea, han salido varias versiones y es importantísimo que en casa sepamos cuál es el lenguaje del amor de cada uno de nosotros, porque es que la persona que no se siente amada es que es el drama, o sea, es el drama del que busca refugiarse en cualquier cosa, porque necesita sentirse amado, necesita sentirse aceptado. Entonces, si yo hablo un lenguaje del amor, y normalmente ese lenguaje del amor donde uno se siente amado es el mismo que uno habla, pero resulta que mis hijos hablan otro lenguaje. Mejor dicho, Mm, yo puedo hacer lo indecible y lo no decible, pero resulta que ellos no me están entendiendo que yo los amo. Entonces es claro. como si mis niños no hablaran en inglés y yo les estoy hablando todo el tiempo en inglés y digo, pero ¿por qué?
pero ¿por qué no me hacen caso? O viceversa, ¿no? Entonces es importantísimo que nos conozcamos, que sepamos quién es mi hijo, que sepamos quién es mi esposo, que sepamos quiénes son las personas más cercanas a mí, porque al final esa es la tarea que tenemos, ¿no? O sea, antes de pronto ir afuera a grandes predicaciones o ir a llevar este mensaje a otros lugares, mi primera tarea es en mi casa, con las personas más cercanas que Dios me ha confiado. Y es una tarea del día a día, es una tarea en el que las relaciones, en el que los papás debemos también aprender a pedirles perdón a nuestros niños, porque a veces es precisamente en ese trato donde nosotros decimos por un lado, bueno, oye, no, no hay que ser violentos, no sé qué más, pero nosotros muchas veces los corregimos de manera violenta o muchas veces somos injustos, ¿no? Y entonces uno dice, uy, sí, la embarré, pero no, yo no voy a reconocer porque es que de pronto me sueno débil. No, al contrario, cuando yo soy capaz de decirle, oye, perdóname, creo que fui injusto porque pensé tal cosa o porque, bueno, tenía mil cosas en la cabeza, perdóname porque me di cuenta que tú no fuiste. El niño, para eso, para el niño es una cosa impresionante, porque dice, ¿sabes qué? Mi papá es de confiar. Pues Mi sí, papá es una persona, ¿sí? Es una no, persona que si se equivoca, no tiene problema en reconocerlo. y no solamente en la relación padres e hijos, yo a veces pongo el ejemplo de que por todos los avances que ha habido de la psicología, la psiquiatría y todo eso, eh, hay un consenso completo de que los padres no deben de estar discutiendo delante de los niños. Sobre todo los temas más crudos, más fuertes, etcétera, no es sano, no, ellos no pueden entenderlo porque, como me decía un padre de familia de varios hijos que entrevisté, dice, desde que el hombre es hombre, siempre toma partido. Y es injusto que los niños presencien una pelea entre su padre y su madre porque necesariamente los obligas a ponerse del lado de alguno, ¿no? Entonces, y no tienen el criterio, no tienen las formas, no saben los contextos, entonces no peleas delante de los hijos. Pero yo les digo, pero bueno, no somos perfectos, etcétera, se les puede pasar y todo eso, en el carro, lo que quieras. Así como los vieron discutir, así como los vieron pelear, que los vean pidiéndose perdón. Creo que eso Ujú, equilibraría la balanza. Y más totalmente. que no solamente pedir perdón, sino que será una catequesis de saber, porque también no podemos presentar una visión de un Idealista. exacto, un virtuosismo utópico, ¿verdad? De que Sí. mi padre y mi madre son los santos más, pero no, 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 son alguien que va caminando en la santidad, pero dentro de la realidad de decir, tratamos de no pecar, pero si llegamos a pecar, no somos cínicos con nuestro pecado, nos pedimos disculpas y todo esto. Y el tercer paso que yo a veces les digo es, y no solamente eso, de que se los vean pedir perdón, ¿cuántas veces sus niños ven que tú como varón le lanzas un piropo a su mamá? Ujú, Una caricia, etcétera? Uno diría como que no hace mucho la diferencia. Claro que hay una diferencia porque es un lenguaje, que el niño percibe y sí fomenta la confianza, porque el niño puede pensar, si me lo está dando por mí, etcétera, tiene alguna intención mi papá o lo que quiera, dependiendo del niño, ¿ah? Pero cuando el niño está viendo que el acto de amor es entre el papá y la mamá, etcétera, está como un espectador ahora sí que con el término esto de la belleza, de un acto bello propio, ¿verdad? ujú. Entonces, eso ilumina. Y aquí viene la siguiente pregunta a partir de esto de lo de la belleza. Primero, yo digo que una cuestión de una invitación a la autocrítica a todos los que de alguna manera evangelizamos, eh, porque es tan eh, lapidaria la ideología de género y tantas cosas que están bombardeando la familia, el matrimonio, es todo eso, que desafortunadamente a veces está teniendo una retórica simplemente a la defensiva. Es Ujú, decir, está muy mal el mundo, la iglesia está en crisis, está terrible esto, está terrible del otro, ¿en qué vamos a parar? Ya estamos esperando el castigo divino, etcétera. Y yo digo que si los niños están escuchando a los padres vivir una fe desde una visión pesimista como tal, de que la iglesia está mal, de que el mundo está mal, de que la escuela está mal, de que todo esto, porque lo ven, porque a veces yo veo que están viendo un video los papás y de algún evangelizador que tiene esa retórica simplemente denunciante, crítica, etcétera, todo esto. Y yo digo, esos niños en algún momento estarán recibiendo ahora el anuncio, lo positivo. Decía un obispo brasileño que murió en el 2020, muy santo, don Enrique Suárez, decía, yo les pido que a la gente no me la manden al infierno,
muéstrenle cómo llegar al cielo y automáticamente se brinca en el infierno. Porque de pronto, si yo nomás le digo el infierno, 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 a veces son los mismas personas que dicen, pues yo no quisiera, pero, o sea, no tengo una motivación más alta. Quiero pensar en la cuestión, por ejemplo, de la pornografía. Se ha protegido el niño, etcétera. Desafortunadamente, tarde que temprano se toparán con eso, pero el niño, el adolescente puede decir, pero a mí me han presentado el acto sexual en su belleza. O sea, y alguien que ha visto lo bello no cambia un billete de $100 por uno de $1. O sea, no es la privación o el miedo a que hey, voy a pecar y entonces, es decir, no, es que he visto algo mejor. O sea, Ujú, entonces, y esa es la parte que creo que se nos está pasando, a veces no con mala intención, pero a quienes evangelizamos, porque nos hemos contagiado de un pesimismo, de una retórica que ciertamente rechaza el pecado y todo eso, pero que ya se le olvida predicar lo bueno, bello y verdadero. Y para mí es el gran impacto de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, porque si algo haces eso, no se queda en una antropología negativa, etcétera, o privativa de que no hay que caer por si no te vas al infierno. No, es que nos estamos perdiendo de algo tan bello. Entonces, ujú, ¿cómo mostrar o qué estrategias usted ha visto que son buenas para ir conduciendo a los niños a eso, a la belleza? Y que, ujú. y que quieran ser virtuosos, no porque lo manda papá o mamá, sino porque estoy viendo que vale la pena, o sea, que es algo bello, que es algo que me realiza, que es algo que me llena cuando soy virtuoso. ¿Qué nos podría decir al respecto de esto? Cristian, bueno, la propuesta o lo que se busca con los niños es acompañar el desarrollo, digamos, de dos dimensiones básicamente, de manera muy concreta y muy intencional, que es el desarrollo de la dimensión religiosa y el desarrollo de esa dimensión sexual, ¿no? Parecieran dos cosas totalmente aparte, pero precisamente la teología del cuerpo es eso, ¿no? Mm. Viene a integrar lo natural con lo sobrenatural, viene a integrar al Dios y hombre, o sea, viene a integrarnos y eso somos, nosotros somos almas encarnadas, ¿no? Y por eso cuando comprendemos esa impronta, ¿no? Eso que usted mencionaba acerca de lo bello, lo bueno y lo verdadero, es esa impronta que tenemos en nuestro corazón, estamos hechos para eso. Entonces, el niño por naturaleza, en su edad más temprana, pues no tiene esa dicotomía que luego aparece, que el cuerpo y el alma, ¿no? Como que son dos cosas, no, el niño naturalmente digamos, en esa primera infancia, comprende que la persona es completica, ¿no? Que cuando yo veo un cuerpo, veo a una persona completa en todas sus dimensiones. Entonces es allí donde podemos tener esas ventanas de oportunidad a través de algo que en psicología también se ha desarrollado mucho, que se llaman los periodos sensitivos. Entonces, esos periodos sensitivos nos permiten adquirir virtudes o buenos hábitos de una manera muy natural, o sea, incorporarlos dentro del niño en este desarrollo natural. Entonces, nosotros si estamos conscientes en qué etapa está mi niño, cuál es esa pregunta religiosa, ¿no? Si conocemos que esa pregunta religiosa de quién es Dios, quién soy yo para Dios, y nosotros vamos además introduciéndolo en la liturgia, es que es bellísima. Entonces, vamos además introduciéndolo dentro de esa vida de fe donde mi cuerpo es protagonista, porque con mi cuerpo también las acciones corporales de mi cuerpo dentro de la Eucaristía, por ejemplo, tienen un Ujú. significado. Entonces, yo por qué me arrodillo, por qué nos levantamos, por qué, qué significa con mis sentidos, ¿no? La luz de las velas, los vitrales, el olor del incienso, todo eso, o sea, son cosas que están allí, pero que nosotros necesitamos ayudarle al niño que las conecte, a que las relaciones. ¿Para qué? Para que comprenda y para que vaya entendiendo también dentro de esa catequesis, una catequesis totalmente vivencial, ¿no? Que no sea mi vida de fe por un lado y mi vida de fe que luego además se va perdiendo y por el otro lado, mi vida en el mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos integrar eso, cuando nosotros logramos llevar a la par, entonces que mis acciones corporales tienen un significado y es un significado que está llamado a hablarse en verdad. ¿Por qué? Porque si yo sonrío, la sonrisa significa estoy feliz, me encanta estar aquí, la estoy pasando bien, pero si yo utilizo la sonrisa, por ejemplo, para burlarme de alguien, yo estoy distorsionando lenguaje del cuerpo. Yo estoy distorsionando y ya no estoy hablando en verdad. Entonces,
cuando el niño, ok, entonces, y eso además, ¿qué significa en la liturgia? ¿Por qué los gestos? ¿Por qué hacemos aquí? ¿Por qué significa? O sea, introduciéndolo en esto de lo sobrenatural, además aprovechamos esa capacidad de los niños de imaginarse en el cielo, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros conectamos con los niños, que en el momento, por ejemplo, de la elevación, está presente toda la iglesia, están los santos ángeles, están todos los santos, están también la iglesia purgante y está tu ángel de la guarda aquí al lado tuyo y no sé qué. Y los niños para los niños eso es fascinante y son cosas que quedan en su corazón y además les va cultivando ese sentido de la belleza. Entonces van a ser ellos mismos desde cuando vean algo pues que no es bello, que ellos mismos vayan y digan, no, pues esto no me llama la atención, esto no sacia mi corazón, porque es que yo he visto lo bello, yo he visto lo bonito. Cuando nosotros los llevamos, por ejemplo, al contacto con la naturaleza, un día, o sea, puede ser lo más sencillo, ¿no? Un paseo por la montaña. Vamos a caminar por la montaña, vamos a ver las diferentes florecitas, los niños, eso, o sea, introducirlos en esa belleza y sobre todo a que empiecen a descubrir la impronta de Dios en la creación. Entonces, en ese ser imagen, San Juan Pablo II pues utiliza como esa imagen de Dios, ¿no? Dios es un eterno intercambio amoroso de dones que da fruto. Entonces es como si fuese el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es fruto, sino es persona. O sea, es tan grande ese amor que intercambian que es persona. Esa misma impronta la encontramos en la naturaleza. Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, utilizo mucho con los niños los ejemplos de cuando estamos viendo el ciclo del agua, por ejemplo. Entonces, en el ciclo del agua vemos que el agua de las nubes riega la naturaleza, luego cae al río y luego esa agua vuelve y se evapora. Y entonces los niños, wow, es que está Dios, la Trinidad. Eh, Cuando mezclamos los colores, tenemos amarillo y azul. ¿Qué pasa cuando los mezclamos, cuando intercambian dones? Wow, el verde da fruto. O sea, los maravillamos de cosas muy normalitas que encontramos, pero ellos, wow, es que Dios está en todo. Claro, Dios está en todo. Y sobre todo está en cada uno de nosotros porque es que somos la corona de la creación. Entonces, eso les genera a ellos un anhelo de wow, es que yo no soy cualquier cosa. Y entonces de pronto sin dar unas grandes charlas sobre autoestima, no sé qué, o sea, los niños van teniendo unos conceptos muy claros de lo que realmente son hijos, ¿no? Entonces, esa filiación con Dios es importantísima. Dice San Juan Pablo II que de hecho hay algo que es fundamental en la manera en que nosotros vemos al mundo. Entonces, ¿cómo es mi relación con Dios? Si Dios es un tirano, ¿verdad? Que está pendiente de cuándo yo me voy a equivocar para mandar el castigo, la relación con Dios siempre va a ser como querer digamos, quitarle eso que yo me merezco, ¿no? O sea, como que va a ser un tema de querer arrebatar eso que yo creo me merezco. Mientras que si mi relación con Dios es de hijo, yo siempre voy a recibir como un don todo. Entonces, es de pronto esa imagen del hijo pródigo, ¿verdad? Es esa imagen que San Juan Pablo II nos lleva al origen, a eso que sucede en el pecado original. O sea, es una imagen que tiene muchas, digamos, situaciones dentro de los relatos de la Sagrada Escritura, pero es precisamente eso, o sea, que nosotros, dice San Juan Pablo II, que nos pongamos unos lentes nuevos, para que hagamos el viaje más importante de nuestra vida, que es el que hacemos desde el intelecto al corazón. O sea, bajar mucho de esta catequesis, bajar mucho de esto de realmente quién es Dios para mí, ¿no? O sea, y cómo lo estoy presentando. Ya, pero inclusive con esto de los lentes y todo esto, también no solamente en el contexto como de belleza, sino en el contexto de belleza herida, vamos a decirlo así, ¿va? Se menciona mucho a partir de lo de la teología del cuerpo, de que en la herida está la misión, ¿va? O sea, es decir, no sé, saco nuevamente el tema de la pornografía. Muy probablemente, bueno, es cuando se maneja con jóvenes y todo eso, le digo,
Eh, si por tu culpa te metiste o si por niño te metieron en este tipo de cosas, finalmente estás herido en esta situación. Y de esto siempre saca ventaja el maligno, ¿ah? El demonio. Y el demonio no gasta fuerzas ya gratis. Golpea donde cree que Dios va a sacar una misión ahí. O sea, no te va a golpear en donde Dios no tiene nada que ver. Entonces, porque luego empieza a ver nuevamente una perspectiva también purista, santurrona, no santa, sino santurrona, de la misma caída. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enamorando de la belleza, pero tenemos la inclinación al pecado, o sea, la concupiscencia, y por debilidad, mínimo por debilidad, me voy a dar un sopetón y todo eso, pero eso decir, eso no eres tú no eres el pecado. O sea, Así es. precisamente redescubrir la cuestión de la belleza. La otra vez compartía de que, yo no sé si sea cierto, ¿no? O sea, una de esas cosas que se inventan en internet, pero parece que había una tribu africana que la manera de corregir en el gueto ahí de la población era al que se había equivocado, lo ponen en el centro de la aldea y le empiezan a recordar todo lo bueno que ha hecho en la aldea. Esa es la Ujú. manera de corregirlo. ¿Por qué? Porque digo, hay que decir, te equivocaste en esto, etcétera, pero muchas veces lo que necesita es cómo salgo, cómo vuelvo a recuperar de alguna manera eso que perdí, que ensucié, etcétera. Entonces, hasta en esa perspectiva tendremos que encontrar la belleza en medio del pecado. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero a mí me encanta la parte que dice el pregón pascual. Ujú. Dice, feliz la culpa que nos mereció tan gran redentor. Total. Entonces, tenemos un papa que está dale y dale con esa parte, ¿verdad? Inclusive esa frase que él dice, sobre todo para promover mucho la confesión, dice, no es Dios quien se cansa de nosotros, sino somos nosotros que nos cansamos. No es Dios que se cansa de De perdonarnos, perdonar. Ujú. somos nosotros los que nos cansamos de Nos pedirle casamos. perdón. Entonces, Así es, no, totalmente. O sea, de hecho, Cristian, la vida de la gracia es algo pues fundamental, ¿no? Y cuando nosotros entendemos esa realidad invisible detrás de los signos, ¿no? Del signo visible en los sacramentos, pues, o sea, nos decimos, wow, es que es impresionante la iglesia, ¿no? O sea, es impresionante lo que nos da, es impresionante el comprender por qué es maestra, madre, porque es esposa, o sea, porque además tiene, o sea, en absolutamente todos los temas tiene algo que decir, pero además algo verdadero. Entonces, sin duda, la vida de la gracia sí, o sea, y es parte inclusive de ese trabajo de nosotros purificar nuestro corazón, porque podemos volvernos como la policía, ¿no? De la policía moral, ¿no? Entonces, todos los que están mal están en pecado o wow, no sé qué, condenados todos. Y no, o sea, definitivamente no es ese el mensaje. Y el hecho de que la sexualidad sea hoy tan atacada, tan distorsionada, es precisamente porque es algo bellísimo, porque es algo que Dios quiere, porque es algo en lo cual nosotros participamos de algo hermosísimo, que no solamente es que venga un niño al mundo o sino que un alma eterna, ¿no? O sea, participamos de esa eternidad en esa unión de un hombre y una mujer que posiblemente da como resultado la vida de un nuevo ser. Entonces, la sexualidad está para nosotros en ese eros que nos hace salirnos de nosotros mismos y que ese eros debemos orientarlo precisamente hacia eso, ¿no? Hacia darnos al otro, hacia recibir el otro y de esa manera ser signos del amor de Dios, ¿no? Entonces, San Juan Pablo II habla del sacramento original y es el sacramento del matrimonio. Es el signo que Dios ha escogido para hacerse visible, para recordarnos qué es el amor, ¿no? Entonces, por eso el gran llamado a los esposos a ser realmente signo, ¿no? A que seamos ese icono que apunta hacia lo que es Dios y por eso la sexualidad pues es un regalo, es un don para los esposos. Hay una definición muy linda en torno al amor, ¿no? Es que el amor es libre, total, fiel y fructífero. Esas 4 partes deben estar presentes. Si le falta una parte al todo,
ya no es amor, ya es una réplica, ya es cualquier cosa. Cuando a nosotros les hablamos de esto a los jóvenes, ya digamos a niños ya más grandecitos, preadolescentes, adolescentes, cuando naturalmente se empiezan a despertar esa atracción por el otro, cuando empezamos a sentir pues eso, ¿no? Querer sentirnos observados, sentirnos admirados, querer encajar en un grupo, nosotros debemos decir, es normal, el cuerpo nos está contando algo, nos está hablando un lenguaje, es normal, lo que tú estás viendo en el otro es la belleza de Dios en esa persona. Entonces, hoy, de hecho, cuando hacemos charlas con los niños, como el tema está como tan normalizado o se ven en tantos medios de comunicación, el tema de si a ti te parece atractiva, si eres una niña y te parece atractiva una niña, no, tú ya eres lesbiana y entonces ya esa es tú, o sea, ese eres tú, ¿no? Entonces cuando uno le dice, no, es que si a ti te parece linda una niña, es que tú estás viendo la belleza que Dios puso en esa niña. Entonces, eso como que, no estoy enamorada, o sea, no es que yo sea lesbiana, no, es que tú Sí, estás porque le pasa viendo, más a la mujer, porque la mujer tiende sí, mucho a la admiración sí, y total, te están confundiendo con eso, ¿ya? totalmente, pero tú vieras, Cristian, qué es lo que pasa, o sea, cuando uno le dice eso a una niña, no, es que tú estás viendo la belleza que Dios puso, wow, o sea, no estoy no es que, no, vamos a darle gracias a Dios por la belleza que pone en cada uno de nosotros y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a ver a la otra persona como Él la ve. Y eso, y una oración súper sencilla, una cosa que, imagínate, o sea, que no nos quita 2 minutos, calma el corazón, calma ¿será que entonces soy así? Y entonces ya empiezo a buscar en internet, ¿qué pasa si siento, si veo, si no sé qué? No, entonces ya me pongo la etiqueta, entonces ya soy parte de tal movimiento, entonces ya lo que tengo que hacer es esto. Y los jóvenes están metiéndose en unas cosas tan enredadas porque justamente no hay nadie que les diga, no, espérate, no, es que eso no Aunque es. también tiene una cuestión neurológica, y ya usted mencionó, por ejemplo, los videojuegos y todo esto. Esto ya en la neurología se ha estudiado. Los niños, bueno, todo el mundo, pero sobre todo los niños y jóvenes, están teniendo un exceso de dopamina, ¿verdad? Mm, Que es esta hormona. ¿Por qué? Porque el juego te genera dopamina y todo. Entonces, generalmente cuando ya tienen esas carencias de dopamina, por eso son acelerados. No aguantan un tiempo frustrado, sin el aparato, se frustra. Bueno, aquí, ¿qué fue hace? La semana pasada, un muchachito adolescente, pero muy grande, noqueó a la maestra porque le quitó el videojuego que lo estaba ujú, ahí y la mandó al hospital, literalmente. Entonces, o sea, la capacidad de frustrarse, de tolerar su propia frustración, de la paciencia y todo eso no lo están teniendo, pero precisamente porque los hemos expuesto a demasiada dopamina. O sea, es estar complaciéndose continuamente, continuamente. Les quitas un poquito y no saben esperar, no saben calmarse, no saben decir, hoy no, etcétera. Entonces, quizá pues, ese es un punto, de ir viendo cuáles son los elementos en donde a nuestros niños están, ahora sí que dándoles más dopamina de la que tendrían que tener, ujú, y empezar a sosegar, y quizás esa parte, como usted mencionó, o sea, a una vida más real, no tanto virtual y todo eso, sino salir al parque, ir a un bosque, e inclusive hasta si se tratara de jugar. Conozco una familia de unas amistades que son muy buenas, y ellos prácticamente prácticamente cuando se encuentran así como en familia, los hermanos y todo eso, siempre están jugando con juegos de mesa o algo que los haga interactuar entre ellos, ¿va? O sea, porque tampoco se trata de decir, bueno, le quito el videojuego y que se aburra ahí en su cuarto, ¿no? Es que el Papa Francisco por eso dice, atrévanse a perder tiempo, dice, entre comillas, perder tiempo con sus niños jugando, así sea en el piso, ¿va? Entonces, porque eso va creando vínculos de confianza, de realidad, de que no todo lo van a tener a la mano, etcétera, y empiezan a crecer. Quisiera hacer para ir terminando ya, una pregunta ya más misionera en este sentido, ¿va? Porque estamos siempre pensando más en la parte de decir, bueno,
los papás, sus propios hijos y todo esto, ¿ah? Pero a veces puede haber el peligro, y eso también yo lo he estado viendo como misionero, es de que se crean, como yo les digo, familias burbujas, en donde entre ellos mucha confianza, muy buenos, muy santos, muy de liturgia, muy de todo eso, y es una burbuja, y no tienen, no les duele el vecino, no les duele la realidad del mundo exterior. Claramente no es primeramente la prioridad es tu esposo, tu esposa, tus hijos. Empecemos por casa, por si no, como dice el refrán, somos candil de la calle, oscuridad de la casa. No, comienza con el vínculo de tu familia concreto. Pero de ahí sí creo que algunos han corrido el peligro de ser una familia burbuja en donde mientras nosotros nos vayamos al cielo estamos contentos. Y es algo que el Papa Francisco está tocando mucho. Y yo nomás pongo una cuestión, no sé qué experiencia tenga usted al respecto de esto. Yo les decía a mamás, les decía, eh, de entrada, por ejemplo, si yo no recomiendo mucho que sus hijos vayan a otras casas a jugar, etcétera, todo eso, porque se ha visto, al menos aquí en la comunidad hispana y todo eso, la cantidad de abuso y hay ciertos peligros, ¿verdad? Tampoco quiero crear miedos y todo eso, pero digo que los amiguitos de tu niño o de tu niña mejor vengan a tu casa. Y le digo, y también he visto que hay una ventaja en esta situación de que te puedes dar cuenta que varios de los amiguitos de tu niño o de tu niña traen grandes carencias. Viene de una familia de divorcio o vive con la abuela, etcétera. Y una persona que realmente está viviendo en gracia, que sabe la belleza de Dios, no apunta a decir, ese niño es malcriado, etcétera, pero no, el verdadero cristiano se pregunta, ¿qué está sufriendo? O sea, ¿qué hay atrás del malcrio de este niño? ¿Ah? O sea, ¿qué hay atrás de eso? Entonces, si tengo oportunidad de interactuar, evidentemente al mal se le dice mal, pero no me quedo simplemente con lo exterior, es decir, ¿qué misión también Dios me pone en otros niños que no son los míos, pero que de alguna manera, porque son amiguitos de mis niños, etcétera, y todo eso, Dios ahí también me da una misión? Y son niños que tienen rotos sus vínculos con sus padres, o están divorciados, o ya traen abusos sexuales, o todo eso. No sé, o sea, a mí se me hace difícil creer que un católico que esté viendo esta teología del cuerpo y trata de vivir en gracia y la santidad y la belleza, no tenga una profunda misericordia y compasión por estos casos. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Ya de los niños y de las situaciones exteriores a casa, ¿no? ¿Nos quedamos con Sí. condenar, decir no te acerques, son malos, son pecadores? ¿O qué hacemos? ¿Cómo sería para educar a los niños a través de eso? Sí, Cristian, bueno, yo creo que es importante lo que tú dices muy claro, o sea, no hacerme como que, bueno, yo ya estoy bien, los míos están bien, los demás que las resuelvan, no, claramente eso, pues eso no es realmente vivir la fe. El dolor de mamá no es solamente por los hijos propios, sino por los niños que desafortunadamente pues están siendo hoy víctimas pues, de tantas cosas. Yo pienso que uno como, digamos, uno como papá, lo que debe ser, digamos, tener esa sabiduría o esa luz del Espíritu Santo que me permita actuar con prudencia, ¿no? Actuar con ese sopesar realmente las situaciones, saber cómo debo intervenir, sí, porque no se trata tampoco pues de dar un mensaje ambiguo, ¿no? De decirle a los niños, esto, mira, lo correcto es esto, no sé qué más, pero de pronto de alguna manera que los niños vean, pero mi mamá, o sea, tiene otra posición frente a esto que nos ha dicho, o sea, es importantísimo y por eso o sea, sin la ayuda de Dios, pues nos cuesta y nos cuesta a los papás la coherencia. Entonces, es como saber esa justa medida o la prudencia que debemos tener en cada caso particular. Pero en general es ayudar, tratar de ayudar al otro y puede ser precisamente integrar en estas actividades de juego, en estas actividades al aire libre, en estas actividades de vamos al paseo al lago, vamos a llevar no sé, vamos a ir a hacer una caminata, vamos a hacer una carrera de observación, hoy tenemos, no sé, noche de juego de mesa, vamos a jugar Sabelo todo, actividades donde estos niños además
sientan que es un hogar, ¿no? Una comida preparadita, o sea, ese amor que uno sin que le den grandes cosas, wow, uno dice, qué bien se siente estar aquí, o sea, me siento acogido, me siento tenido en cuenta, nos reímos, la pasamos rico, sin tener que estar pendiente pues de los likes o pendiente de la publicación o pendiente de lo que sea. O sea, crear espacios donde de alguna manera tampoco se ponga en peligro lo que se ha construido, ¿cierto? Pero que yo sí integre, que yo sí pueda aportar a estos niños. Entonces es como, tal vez, Cristian, en ese sentido, en poder de alguna forma tratar de integrarlos en actividades donde no sea, por ejemplo, vengan a mi casa y jueguen en la computadora, o estén en la casa y no sé, escuchen música cada uno con sus audífonos, porque al final eso pues no está construyendo, no está formando mucho, y sí puede ser riesgoso, ¿no? Porque es este niño que trae sus heridas, que trae sus problemas, lo estoy entrando a mi hogar, entrando a mi casa, y de pronto puedo estar poniendo en peligro pues a mis niños, ¿no? Entonces es ser muy prudente, pedir al Espíritu Santo, que sea a San José, a la Virgen Santísima, todo esa ayuda, esa prudencia, y de pronto eso, planear actividades de servicio, ¿no? Los chicos cuando ya van creciendo, cuando los llevamos a hacer servicio, cuando los llevamos, por ejemplo, vamos a plantar árboles, vamos a hacer una huerta, no sé, vamos a ir a llevar estos alimentos a este lugar donde, o sea, ese servir, tantas actividades que podemos hacer con ellos, wow, o sea, los desconectamos de los dispositivos, los desconectamos de ese dolor, y los hacemos sentir parte de una familia, parte amados, valorados. Oye, qué bien lo hiciste, oye, pero tú eres muy bueno para esto, mira qué bien lo haces. Y esas cosas van llenando su corazón, y ellos mismos inclusive van teniendo esa reverencia, ¿no? Entonces dicen, yo acá no puedo venir de pronto a hacer cosas que vayan en contra de lo que se vive en esta familia, ¿no? Entonces les vamos enseñando muchas cosas sin que sea un tema de una cátedra. Estamos hablando del lenguaje del cuerpo, estamos hablando del vivir en clave de don, estamos hablando de vernos un don como un don, estamos hablando de la reverencia, que es fundamental, estamos hablando de vivir la fe. O sea, muchas cosas las podemos trabajar cuando le ponemos esa intencionalidad. Perfecto. Entonces, para terminar, todo este programa que usted ha ayudado también a la cuestión de la traducción y todo esto, se distribuye, hay formas de que otros papás viendo esto digan, o sea, me interesa formarme en esto, hay algún tipo de iniciativa, para terminar, recursos, ¿qué podría decir para los papás que digan, ok, me interesa esto que se habló, quiero hacer un parteaguas con mi familia, con mis niños, etcétera, o los que todavía no están casados, decir, bueno, quiero formarme para antes de ser papá y mamá, estar pues profundizando en esto. ¿Qué recursos usted recomienda? ¿Cómo encontrarlos? ¿O qué es lo que sugiere? Bueno, muy bien. Bueno, Cristian, tú nombraste a Rebeca, y como Rebeca, pues también hay muchas personas que están haciendo un apostolado bellísimo. Entonces, recursos, pues primero empezar por ese sanar el corazón nosotros como papás. Entonces, en Internet hay muy buenas, digamos, opciones. Hay institutos en México, en los Estados Unidos, que se dedican a hacer pues apostolado con la teología del cuerpo, sanación de heridas, bueno, muchas cosas en torno a la teología del cuerpo. Concretamente, pues nosotros, Tobet, lo pueden buscar así, tobet.org. Allí está el material, está en este momento en los Estados Unidos disponible en inglés y unos pocos en español. Y bueno, pues con mucha ilusión, porque muy pronto los vamos a empezar a imprimir aquí en Colombia en español. Entonces, desde acá, pues esperamos poder llegar a toda Hispanoamérica y poder pues transmitir esto. Normalmente las actividades donde nos invitan de las diócesis, de los colegios, todo esto pues se hace a través de la página de internet, la información que está allí.
Sí, porque yo pienso no solamente en la cuestión de, no sé, un colegio católico, etcétera, o sea, simplemente que esta parte sea una parte formativa propia de la catequesis, propia de una Ujú, parroquia, ¿verdad? sin duda. Porque evidentemente no es que la catequesis tradicional, simplemente sacramental, etcétera, que se tiene, no esté bien, pero es que yo creo que sí, lo que el Papa Francisco nos está diciendo, o sea, tenemos que ver el contexto en que estamos viviendo y no se trata de que no estemos siendo fieles a la tradición. Tenemos que apuntar a ciertas cosas que antes no se hacían porque simplemente la realidad es muy distinta. Yo ahora pienso, o sea, la otra estaba haciendo una reflexión de, repito, yo nací en los 80s y estaba escuchando algo de música y todo esto. Y yo digo, bendito Dios que mi infancia, digo, ya en los 80s no todo era muy sano en la cuestión de la música, pero para lo que ahora escuchan los muchachos, digo, o sea, que también esa parte que yo digo que a los papás que tengan mucha paciencia, ¿no? Porque la infancia, la adolescencia que ellos vivieron fue en un contexto infinitamente menos agresivo en el que estamos ahora. O sea, es brutal lo que hoy, por cualquier lado, sea película, sean series, sean caricaturas, sea música, sea lo que sea, los niños y los adolescentes se enfrentan, cosa que no nos tocó. A mí yo no teníamos videojuegos, pero anhelaba 1000 veces más salir a jugar a fútbol en la calle. O sea, entonces había otro clima totalmente, y hoy no es. O sea, sí la llevan muy en contra a veces nuestros niños, y nuestros jóvenes. Entonces, sí creo que el hecho de como entender que tienen que formarse, tener Ujú. recursos actualizados. No basta con lo que tu mamá o tu abuelita te dijeron sobre la fe. La manera del lenguaje, lo esencial no puede cambiar finalmente, lo que es punto A, pero sí tener la creatividad necesaria como para saber cómo lo integramos, inclusive en planes pastorales de parroquia, programas de catequesis, etcétera, porque si solamente también lo dejamos solamente para escuelas católicas, ¿cuántos tienen acceso a una escuela católica? O sea, Así es. sí, sí creo. De hecho, Entonces, perdón, no, Cristian, de hecho, pues pues el programa está pensado para darse, bueno, en colegios católicos, pero también como educación en la fe y también como educación en casa. O sea, está pensado para eso, está muy bien estructurado. No se necesita ser experto en teología del cuerpo, no, digamos, no necesito ir y formarme en el Instituto San Juan Pablo II o en Filadelfia porque digamos, cada libro trae su guía, la guía de los educadores, y esa guía de los educadores lo que hace es poner en contexto de la teología del cuerpo. Entonces, dar como ese hilo conductor, como esa intencionalidad, hablar de estos, digamos, elementos claves, ir acompañando un proceso y bueno, por eso no se necesita ser experto, sino realmente querer hacerlo, ¿no? Formarse y querer ir profundizando y seguro esto no solamente va a ser de bien para digamos, para nuestros niños, sino es algo que en primera persona increpa y dice uno, wow, o sea, claro, esto no lo había visto así, esto me dolió, y esto es lo bello y lo sanador de algo como la teología del cuerpo. sí, exacto, que yo creo que ha dicho el término también perfecto, sanación, ¿verdad? Porque el hecho de a veces también me ha tocado que cuando se les presenta una verdad de fe, o cuestiones que la típica frase que uno escucha de los papás es, me hubiera gustado saberlo antes, o antes de casarme me hubiera gustado, pero precisamente esta visión de la teología del cuerpo es, no te quedes recriminando, o sea, de aquí en adelante vamos a sanar, o sea, Ujú, si ya se hicieron malas cosas, si ya tú mismo caíste, etcétera, eso yo creo que lo esperanzador no solamente de la teología del cuerpo. Juan Pablo II trabajó mucho en esto, ¿verdad? Fue un misionero de la esperanza en esta parte de poner luz en vez de estar recriminando bueno, ya está sucio, ya está quebrado, etcétera, no nos vamos a dar nada más golpes de pecho, no, ¿de qué manera reconstruimos, sanamos, ujú, etcétera? ¿Verdad? Porque finalmente Dios eh, es infinitamente mayor al mal. La misma Sagrada Escritura dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, el cristiano nunca puede bajar la guardia y decir, no, es que ya mis hijos están muy grandes, poco se puede hacer. Yo les invito a que no caigan en ese fatalismo que a veces, tristemente, los propios evangelizadores terminamos expresando. Entonces, una visión pesimista.
Le agradezco mucho, nada más, yo creo que en la descripción les voy a dejar el enlace, pero nuevamente nos repite el enlace de la página. www.tobealtaet.org. Perfecto. Y le dejo lo último, la conclusión que le gustaría hacer, y si nos acompaña con una oración final, le agradecería. Bueno, pues nada, me uno al mensaje de Cristian de esperanza, de decir, papás, no bajemos la guardia, no nos sintamos derrotados, nuestros hijos no solo valen la pena, sino valen la vida. Y todas las oraciones que hagamos por ellos, todo el tiempo que dediquemos es un tiempo en bien de esa integralidad que debemos buscar en ellos. Así que sepamos también que no estamos solos, que nuestra Madre Iglesia nos acompaña, nos ilumina, nos quiere formar, nos quiere ayudar en esta tarea maravillosa que Dios nos ha confiado, y que sin duda, pues todo esto redunda en ese pues dolor que sentimos los papás, pero también en eso sentirnos acompañados en nuestra misión. Y bueno, pues quisiera cerrar con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. nosotros. San José, Ruega por nosotros. nosotros. En nombre del Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Bueno, no le pregunté, ¿usted no tiene algún tipo de trabajo en red social o algo? No, Cristian. No, No, todo el contacto es a través de Tobet. Tobet, perfecto. Ok. Entonces, ahí lo tienen. Lo voy a dejar en la descripción y quizá en un comentario fijado. Y le agradezco muchísimo su tiempo. Que seguramente esto va a ser mucha bendición a tantos papás, porque no se me imagina. Bueno, trabaja con ellos, yo creo que sí se imagina, pero hay muchos papás que obviamente están preocupados por lo que ya están viendo, y otros porque precisamente quieren luces para tratar de hacer lo mejor posible con los niños, sobre todo en esta temática. Entonces le agradezco muchísimo. No, Cristian, la agradecida soy yo, y de nuevo gracias también a todas las personas que nos acompañan.